Hola hermanos, el día de hoy, 1 de marzo del 2025, pues es sábado de la séptima semana del tiempo durante el año. Ya se nos termina la séptima semana, nos van quedando 4 días nada más para que estemos ya en el miércoles de ceniza. Así que estamos preparándonos pues para la celebración de este tiempo preparatorio bello al tiempo de la Pascua, que es el más importante de todo el año litúrgico. Ya saben que el Santo Padre lamentablemente ha tenido un retroceso en su proceso, ya tenía varios días en los que iba avanzando y mejorando poco a poco. Ayer pues ha tenido un ataque, un broncoespasmo, es como se le llama, algunos le llaman también ataque de asma, en fin, como sea. Eh, y ha tenido porque lamentablemente, y lo admiten, o sea, es lo que yo les digo, la iglesia no anda ocultando nada, ¿no? O sea, ¿quién va a poner que el líder del país, el líder del tal, tuvo un vómito y aquella cosa? Están contando una situación muy, muy delicada. Evidente, parece ser que fue un episodio, si nos atenemos a eso, pues en el proceso no es nada extraño, o sea, y entonces podría ser una mejoría después de eso, y podría no serlo, o sea, seamos honestos, o sea, está en una situación delicada, sigue estando en una situación delicada que ojalá vuelva a recuperar, porque el mismo comunicado dice que recuperó pronto el oxígeno y los niveles de oxigenación, y eso es una muy buena señal. Un retroceso, un pasito atrás, bueno, ojalá que se vayan a dar muchos más hacia adelante. Bueno, hoy les voy a hablar de la beata Giovanna María Bonomo, o Juana María Bonomo, nacida en agosto de 1606 en Vicenza, en Italia. Su papá se llamaba Giovanni, se llamaba Juan, y pues la mamá muere cuando ella apenas tiene 6 añitos, y entonces a ella la llevan a un convento de clarisas ahí en Trento, pues, en el norte de Italia, ¿no? Y ahí pues ella recibe los primeros rudimentos, pero era una muchachita muy, muy inteligente, manejaba muy bien el latín. Yo sé que ustedes dirán, bueno, hoy en día sería muy complicado, ¿no? Pero en esa época, y siendo una mujer, todavía un poco más complicado, ¿no? Pero bueno, y entonces hizo como todo, ¿no? Normalmente, su camino de vida de fe, y el inicio de su vida eucarística, y pues cuando ya tenía una edad de 12, 13 años, decide hacerse monja, y se lo dice al papá, y se quería quedar ahí en Trento, pero bueno, el papá, pues el tema del papá ya estaba pensando más bien en casarla y esto, pero no, o sea, ella al final termina aceptando, y entonces entra con las benedictinas en 1621 y ay, Dios mío, en Bassano, ya, ahí es el lugar donde se queda ella. Bueno, y entonces, ya estamos hablando de esos 1622, profesa como monja, y ahí pues dicen que justo en el momento de su profesión religiosa tuvo su primer éxtasis, porque ella es una mística, tuvo muchas experiencias de ese orden, llamémosle extraordinariamente sobrenatural, en el sentido acuérdense, la ascesis, el esfuerzo que hacemos, la oración, el trabajo, el ayuno, vaya, por ejemplo, los sacrificios que hacemos, eso es ascético. Lo místico es una realidad de la vida espiritual en la que entran unos factores de orden extraordinario por parte del Espíritu Santo, y entonces en el caso de ella, pues tuvo, incluso se llega a decir que fue estigmatizada, que tuvo las marcas de Cristo. Bueno, ahí en el convento en Bassano pasa a ser maestra de novicia, llega a ser priora, y tuvo el cargo también de abadesa en varias ocasiones. Y bueno, ya les digo, pero la manera de ella era todo lo contrario a lo que yo les estoy diciendo, porque estoy hablando de cosas extraordinarias, y ella realmente era una mujer que decía que a Dios se le encuentra en las cosas sencillas, en las cosas que no tienen mayor complicación. Muere un 1 de marzo del año 1670, pero ya les digo, su fama de santidad ya se había extendido por todas partes. Había muchas personas que hablaban, que conocían precisamente, había trascendido al monasterio todos estos eventos, ¿no? Y entonces, ya les digo, además porque en muchas de sus visiones místicas tuvo ella, como les diría, revelaciones que luego van a servir para otros. Solo que tuvo que luchar muchísimo, 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 porque tuvo la oposición de las mismas hermanas en algún momento, ¿no? Y algunos decían que era sencillamente que ella quería llamar la atención. Otras la acusaron de hereje. Sí, sí, la acusaron de herética, y entonces incluso fíjense que llegaron al punto, según dicen los biógrafos, que hasta se le negó la comunión.
Sí, sí, porque ahí decían que ella estaba loca, esa es una de las expresiones también. Bueno, y entonces lo que dicen los biógrafos es que en medio del llanto y del dolor de ella, pues llegaba, Cristo mismo se le aparecía y de su costado sacaba una hostia y se la daba, y le daba de comulgar. Y así entonces ahí en su habitación, en su celda, tenía ahí esos eventos místicos. Ya les digo, muy interesante, es complejo, ¿no? Fíjense, porque los grandes místicos siempre van a ser cuestionados. O sea, ¿cómo hace usted para probar la transverberación? ¿No? Eso que siente usted que el alma se le inflama, que le atraviesa una espada el corazón. Es muy difícil, ¿no? Vamos, hay algunos otros eventos de orden místico como la levitación, que es más fácil comprobarlo en el sentido de está ahí los estigmas. Vamos, pero es una figura que a mí me llama mucho la atención y me parece que esa lucha, esa dificultad que a ella le tocó vivir, nos puede servir a todos de ejemplo, ¿no? Porque todos vivimos momentos también de lucha y de dificultad y a veces como que nos cuesta perseverar. Vamos a las lecturas del día de hoy, seguimos con los consejos del buen papá del libro del Eclesiástico, capítulo 17, versículos del 1 al 13. El Señor formó de tierra a los hombres y los hizo retornar a ella. Les señaló un número contado de días y les dio dominio sobre las cosas de la tierra. Les concedió un poder semejante al suyo y los hizo conforme a su propia imagen. A todo viviente le infundió el temor a los hombres para que éstos dominaran a las bestias y a las aves. Les formó lengua, boca, ojos y oídos y les concedió la mente para que pudieran razonar. Los colmó de ciencia y sabiduría y les mostró el bien y el mal. Con la luz de su mirada iluminó sus corazones para hacerles ver la grandeza de sus obras, y así alabaran su santo nombre y proclamaran sus maravillas. Mayor sabiduría les concedió al darles en herencia la ley de la vida. Estableció con ellos una alianza eterna y les dio a conocer sus mandamientos. Los hombres contemplaron con sus ojos la grandeza del Señor y oyeron la majestad de su voz con sus oídos. Les ordenó evitar toda injusticia y les dio preceptos acerca del prójimo. La conducta de los hombres es patente a la vista del Señor, no puede ocultarse a su mirada. El Señor le puso un jefe a cada nación, pero Israel es su pueblo predilecto. Para el Señor todas las acciones del hombre son tan claras como la luz del sol. Sus ojos siempre están observando la conducta del hombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El autor reflexiona desde el momento de la creación, como el hombre fue creado de manera, vamos, portentosa en el sentido del poder que se le ha dado sobre las aves, sobre los animales, el poder que tiene también para poder escoger entre el bien y el mal, ese anhelo, esa ansia que debe tener en su corazón de vida eterna, todo eso son factores bellos. Y luego el autor empieza a hablar de que el pueblo que recibió los mandamientos, que ha recibido los preceptos, habla de Israel, o sea, fíjense, hace un recorrido rápido sobre la historia de la salvación, todo el proyecto de Dios. Pero fíjense, y aunque suene un poco extraño, eso de que Dios tiene sus ojos, están siempre observando la conducta del hombre, veámoslo en sentido positivo, ¿no? Dios está pendiente de cada uno de nosotros. O sea, lo suyo no es un asunto de vigilancia, de un policía que está atento a ver en qué momento me equivoco. No. Es un Dios que, precisamente por eso ha empezado hablando, que me ha creado de una manera extraordinaria, de una manera bella, que me ha venido llevando, que me ha dado los preceptos, que me ha dado los mandamientos, que me ha enseñado un camino, un cauce el cual debo recorrer. Bueno, de la misma forma me hace ver, entonces, Él está pendiente de mí. Y ese estar pendiente de mí no debo sentir como que me apabulla, ¿no? Que me hunde, no, sino al contrario, me acompaña. Ese es el sentido, me está acompañando. Es un Dios que está constantemente pendiente de mí. Bueno, y está pendiente de los pequeños. Terminemos, fíjense, este evangelio que leemos hoy, el día de hoy, es continuación del de ayer, ¿no? Del tema del matrimonio, del divorcio, ok, entonces sigue el tema familiar, ¿no? Pues solo que ahora hacia los más pequeñitos. Entonces, Marcos capítulo 10, versículos del 13 al 16. En aquel tiempo la gente les llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren, yo sé que siempre tengo que pedirles esa paciencia
para que captemos el sentido, ¿no? El Señor dice aquí, se disgustó. El verbo que utiliza en este caso es un verbo fuertísimo en Marcos, que es la única vez, fíjense, en todo el Nuevo Testamento que se atribuye a Jesús. Realmente fue muy, muy grande su molestia. Realmente fue un enojo profundo. Habrá en otros momentos otros que se utilizará este verbo para describir su enojo, su molestia, pero a Jesús nunca se le había atribuido, solo en este caso se le atribuye. Y ese verbo, insisto, es durísimo, es fuertísimo. Ahora, ¿de dónde nace? ¿De dónde viene? Bueno, viene del hecho que otra vez los discípulos se atribuyen un poder que no tienen, otra vez se ponen ellos, ¿se acuerdan? Hemos leído recientemente, como les diría, lo que pasa con Juan, ¿no? Que, que termina prohibiendo, y acuérdense que utiliza en el término, se lo prohibimos, en plural, ¿no? Y entonces el tema es este, ¿a qué hace referencia? O sea, nosotros le hemos prohibido porque no nos seguía a nosotros. Ay, Dios mío. Y aquí está el tema difícil, porque el Señor otra vez le andan prohibiendo cosas. Claro, ustedes dirán, pero padre, ¿por qué le prohibían eso a los niños que se acercaran a Jesús? Bueno, recuerden que estamos en un ambiente en el que, ¿cómo se llama? Los niños no eran tan queridos, o sea, es decir, no tenían tanto valor. Había hay que decirlo, había un menosprecio por los niños y esto evidentemente es duro y por eso tenemos que insistir en esto. Porque nosotros en nuestra cultura hoy en día, evidentemente eso significaría algo feo, ¿no? Y sigue siéndolo, imagínense ustedes, despreciar a un niño. Pero ahí hay este afán que tiene la gente por acercar al maestro, al rabino, al famoso, a este que tiene fama de profeta, acercarle a los niños. Acuérdense que en todo caso hemos estado escuchando a lo largo ¿cómo se llama? Del Evangelio. Perdón que me estoy trabando mucho, pero es que fíjense que siento algo en la garganta que me está molestando. Y les pido mil disculpas. Pues viene esto querían tocar a Jesús. Y había un elemento ahí, llamémosle casi mágico. Casi mágico. Y entonces ese es el tema. De repente, ¿cómo se llama? Si hay algo de esto, pues los discípulos, yo no digo que están haciendo lo correcto, pero de repente puede tener algo de correcto. O sea, impedir que se acerquen al maestro, que no reduzcan a Jesús a un simple, ¿cómo le diría? Un taumaturgo, un curandero. Y ahí habría que tener cuidado. Entonces, pero volvamos al verbo, ¿no? Este verbo que es tan duro, ¿no? El verbo aganaqueo. Eso es aganacteo. Es un disgusto, una molestia bastante fuerte. Y esto es lo que duele, ver a Jesús molesto, porque acababa de poner a un niño de modelo, ¿se acuerdan que lo había abrazado? Que había puesto, ¿no? Hay que ser servidores, y el que sirve a un niño, bueno, pues ahora añade todavía más esa actitud, que no es una actitud infantil, no, cuidado con esto, no, es una actitud de volvernos tan disponibles, dispuestos, abiertos, con sencillez como un niño. Pero no se trata de comportarnos como niños, sino tener el corazón de un niño, porque el que no tiene corazón de niño no entra en el reino. Y luego lo que hace, fíjense, los tomó en los brazos, los bendijo, son gestos increíblemente paternos, son gestos increíblemente cargados de un contenido de amor. De repente no le estamos atendiendo. Entonces, de su disgusto a la bendición. Qué bello. Y eso creo que nosotros encontraremos en nuestra vida, vamos, un montón de disgustos, situaciones que no nos gustan, situaciones de molestia. Bueno, pero tratemos de convertirlo siempre en una bendición. Tratemos de siempre convertirlo con la mirada puesta en el reino, en cómo nos ganamos el cielo, en cómo alcanzamos a tener ese corazón de niño. Les invito a hacer oración. Señor, delante de ti, yo quiero ser solo un pobre. Quiero despojarme, Señor, de mis pretensiones y vanidades. También, Señor, quiero traspasar mi propia culpa y entrar a tu casa desnudo. Meterme en tu corazón como un niño. Quiero mirarte a los ojos, suplicándote confiadamente. Quiero, Señor, y deseo apoyarme solo en tu amor, descansar en tu amor y llenarme de la alegría de haber hallado tu amor. Tu amor es la casa que me tienes preparada.
He sentido tu invitación y entro en ella sin que me avergüence mi pecado. Solo deseo habitar en tu casa todos los días de mi vida. Tú nunca me vas a echar. Solo me pides que crea en tu amor, que me atreva a vivir en tu amor, que nunca me falten la humildad y la confianza de los niños, para que el orgullo y los desengaños nunca me separen de ti y pueda amarte con todo el corazón y compartir tu amor con los más pequeños. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga Dios, por intercesión de la Beata Giovanna María Bonomo, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Sigamos orando por la salud del Santo Padre, por favor, no dejen de hacerlo. Feliz fin de semana para todos.